Hace poco leí la noticia de una desaparición. Y es que en Little Kilton, donde hace nada se descubrió la verdadera realidad de 2 asesinatos, ha desaparecido una persona, Jamie Reynolds. A través de su podcast, Pip, quien investigó los 2 últimos asesinatos, una estudiante, ha decidido hacerse cargo de esta desaparición y tratar de encontrar a Jamie con vida. Aunque ella había prometido que no volvería a meterse en investigaciones, decide hacerse cargo del caso porque Jamie es el hermano mayor de uno de sus mejores amigos, Connor. Todo esto sucede mientras Max Hawkins, uno de los implicados en partes del anterior caso que estuvo investigando, sigue en juicio y ella lo retransmite en su podcast. Paralelo a esto, Pip investiga la desaparición, siguiendo todas las pistas que la llevarán a recorrerse el pueblo entero y a hablar con todos los habitantes. Porque nadie habla, pero todos escuchan. Y no os estoy hablando de una desaparición real, por suerte, y os estoy hablando de Desaparición para Expertos de Holly Jackson. Hola a todos y todas y bienvenidos una semana más al canal. La temática del vídeo de hoy es un poco tétrica, porque mañana es Halloween. Toda esa introducción tan siniestra, tétrica, triste, aterradora, es la sinopsis de Desaparición para Expertos de Holly Jackson. Este libro me lo leí hace una semana, y la verdad es que yo he pasado miedo. Por eso he querido hacer un poco esta introducción, así como si realmente fuese una noticia de verdad. Desaparición para Expertos es la segunda parte de Asesinato para Principiantes, libro que no sé dónde tengo, así que si alguien lo tiene y ve este vídeo, por favor, devuélveme mi libro. Me gustó mucho. Lo que pasa es que este libro lo leí hace 2 o 3 años y hay cosas de este libro en las que se hace mención el primero. Entonces, si yo no tengo fresco el primero y no podía comprobar cosas porque el libro no lo tengo en casa, iba un poco perdida en algunos aspectos. Como por ejemplo en el juicio de Max Hawkins, no sé cómo se pronuncia realmente, pero este juicio va apareciendo a lo largo de la novela. O sea, de hecho la novela empieza con Ravi volviendo del juicio y grabando como una actualización del juicio, porque Pip, que es la protagonista realmente y es la que lleva como todo el podcast y la que ha hecho la investigación de Andy y Sal en el primer libro, no voy a hacer spoilers, no os preocupéis, Pip está llevando el podcast, pero no puede ir porque tiene clase, entonces no puede ir al juicio, así que va Ravi, que quienes hayáis leído el primer libro sabéis quién es Ravi, y si no, pues os hago un resumen. Es el hermano de Sal, uno de los implicados en la investigación del primer libro. No sé cómo decir las cosas para no hacer spoiler. Y claro, yo todo lo que era el juicio de Max Hawkins, yo no recordaba quién era Max. O sea, era como, creo que es este personaje de la primera, pero no sé exactamente que sea este, porque claro, está implicado en unas cosas y en otras no, y entonces el juicio es por unas cosas y por otras no, y me costaba como decir, vale, entonces con este otro personaje, ¿qué ha pasado? Porque no lo dicen en el libro. Pero bueno, me tendría que releer Asesinato para Principiantes. El caso es que Desaparición para Expertos, aunque me ha sorprendido menos que el primero, porque yo en el primero no me esperaba ese final, ese resultado, para nada, pero no sé si es que ya tengo más práctica porque he leído más policíaca, porque he leído más thriller. Desaparición para Expertos me lo olía un poco, y además me lo olía como desde el principio, ¿vale? Jamie Reynolds ha desaparecido, es la trama, y la última vez que Pip ve a Jamie es en el homenaje que se hace a Andy y Sal, donde está prácticamente todo el pueblo, o sea, realmente allí va todo el mundo. Entonces, al día siguiente, Connor, que es uno de los mejores amigos de Pip, aparece en su casa y le dice: mi hermano Jamie ha desaparecido, se ha ido otras veces de casa, la policía cree que va a volver y que simplemente se ha ido, ya es mayor de edad, con lo cual no lo van a investigar por ahora porque tienen otros casos más importantes, entre ellos una niña pequeña que había desaparecido. Ya es mayor de edad, con lo cual puede irse de casa, no nos contesta los mensajes, y yo y mi madre creemos que realmente esta vez
le ha pasado algo grave porque su comportamiento en las últimas semanas era bastante distinto al que tiene normalmente. Pip, recordando, primero se niega, pero recordando, piensa en que ella lo vio en el homenaje y que lo vio raro, lo vio como distraído, disperso, como ido, como si realmente tuviese algo en la cabeza que no era el homenaje. Entonces va a hablar con la policía y cuando ve que realmente la policía no va a hacer nada, decide encargarse ella del caso, aunque a ella ya no le gusta investigar, o sea, ella dejó atrás su faceta de investigadora, pero la recupera. La recupera y va a usar su podcast, que se ha hecho súper famoso en los últimos tiempos, bueno, pues desde que está con la investigación, como el podcast se ha hecho súper famoso, ella va a usarlo para encontrar a Jamie, para mandar un mensaje y recuperar, o sea, recaudar el máximo de pistas posibles. En este podcast va a haber gente que le mienta, va a haber gente que diga la verdad y va a haber gente que decida no hablar o no hablar hasta cierto punto. Esas medias verdades. Yo he pasado miedo, o sea, yo leyendo el primero ya pasé miedo, porque recuerdo en este libro a Pip le llegan notas de amenazas de pues la gente o que ha hecho desaparecer a Jamie o que tiene algo que ver con la desaparición o en el primer caso con el asesinato de Andy y el asesinato de Sal. El caso es que a ella le llegan notas de amenazas. Y a mí eso me da como mucho miedo, o sea, me dio mucho miedo la primera vez y me dio mucho miedo esta segunda vez, aunque recibe menos notas. Y eso es algo que es bueno por parte del libro y por parte de la pluma de la escritora para mí, porque es un thriller, es una novela policíaca, es lo que te tiene que causar, y a mí me lo causó, con lo cual, puntos para el libro. Puntos que le quito al libro, le he dado 4 estrellas sobre 5, porque es eso, o sea, yo sospechaba de X personas al principio del libro que han resultado ser las causantes de todo el alboroto que se ha formado en Little Kilton. Entonces, siento que me ha faltado... O sea, sí tenía ese punto de misterio y ese punto de, guau, quiero saber. De hecho, he leído un montón de páginas en nada, o sea, es que me lo he leído en nada. Sí que tiene este punto de intriga, pero cuando lo leí fue como... un poco decepcionante y un poco como decir, vale, no hace falta que me lo relea para encontrar las pistas, como sí que podía haber hecho con el primero, porque las he ido viendo y las he ido almacenando y iba pensando, deben ser estos, ¿sabéis? Entonces, ¿lo recomiendo? Sí, lo recomiendo mucho, recomiendo muchísimo el primero, recomiendo mucho el segundo y el tercero me acaba de llegar a casa, porque obviamente me acabé el segundo y me pedí el tercero porque es una trilogía. El tercero se llama Venganza para víctimas, de hecho lo tengo aquí, está aquí. Os enseñaría los 3, pero again, no sé dónde está el... ¿Por qué lo he puesto al revés? No sé dónde está el primero. Mirad qué bonitos quedan, es muy chulo. El primero también recuerdo que era rojo, o sea que el que cambia la estética es este y tengo mucha curiosidad por saber por qué. En plan, ¿qué hace que este libro tenga una portada distinta? Y además, en este está el cable por el podcast, en el primero es que no me acuerdo, pero en este hay como... es como cinta aislante, de esta que en las pelis les ponen en la boca. No sé, tengo muchísima curiosidad, así que creo que me lo leeré pronto, pero creo que me lo leeré cuando tenga tiempo, porque ahora ya me van a venir los exámenes y no voy a tener tiempo de leérmelo, y estos libros enganchan muchísimo. Entonces, si volvemos a la pregunta de si los recomiendo un montón. O sea, a mí me ha gustado muchísimo. Si os gustan los thrillers, si os gusta la novela policíaca, vuestro libro. Hay partes del podcast, es que esto es maravilloso, o sea, la mitad del libro son o noticias o actualizaciones del podcast en las que ella hace entrevistas. Esto es una entrevista para el podcast. Luego también hay como... ¿por qué el suelo se mueve? Bueno, luego hay como imágenes... no quiero enseñar mucho porque no quiero que sea spoiler, pero por ejemplo también hay planos de cosas que van haciendo y a mí eso me ha gustado un montón porque te ayuda mucho a meterte en la historia y a sentir que tú también estás investigando, porque tienes como los mismos elementos que ellos, o sea,
tú no conoces Little Kilton, tú no conoces a la gente con la que están hablando, como sí que pues Pip o Ravi o Connor los conocen, pero como te van dejando estas pistas, te van dejando fotos, te van dejando mapas, te van dejando cosas, es como que tú realmente puedes participar y puedes como notar cosas. En este libro no solo están implicados los podcasts, sino que también hay una gran implicación de las redes sociales. No puedo decirlo porque sería spoiler, pero aparece un personaje a través de las redes sociales que será muy importante para el desarrollo de la historia y que a mí me llamó muchísimo la atención que realmente lo metieran, aparte del podcast en el que ella pues lo está retransmitiendo todo. Y también muestra cómo el poder de las redes, como el podcast, como las noticias pueden ayudar un montón en investigaciones como esta, de desapariciones. Porque claro, Pip de lo que más información saca es de lo que la gente le va enviando. O sea, yo vi a Jamie este día a tal hora, yo vi a Jamie no sé qué, yo te paso estas fotos en las que creo que estaba él, fotos del homenaje, o sea, cómo ella lanzando el mensaje a través del podcast y a través del diario local consigue que la gente del pueblo realmente se implique y realmente participe en esta búsqueda, y me parece como un mensaje muy importante porque realmente a través de redes y a través de pues la publicidad se puede hacer mucho en estos casos. Y nada, me gustó muchísimo que se mostrase como toda la implicación del pueblo, porque realmente hay mucha implicación, mucha más implicación en este libro que en lo que recuerdo del primero, porque claro, en el primero es un caso que está cerrado desde hace muchísimos años y la gente le tiene mucha manía a una de las personas del caso, entonces se implican mucho menos, pero en este se implican un montón. Y hay una cosa que pasa en el libro que no me gustó, pero no es que no me gustase en el libro, sino que no me gustó a nivel personal, me enfadó un montón y realmente o sea, está bien que se muestre en el libro porque esas cosas a veces pasan. Está bien que se muestre en el libro porque esas cosas a veces pasan, pero me da rabia que pasen. Entonces, este libro ha generado en mí muchísimos sentimientos que creo que están genial y que la pluma de la autora consigue transmitir un montón. Yo soy una persona muy sentida, pero sí que es verdad que no todos los libros me llegan tanto como realmente tendrían que llegarme. Y creo que este libro, aparte de la intriga, te manda como muchas cosas más que no se dejan opacar por la intriga, que la intriga es enorme. O sea, yo me leí esto en muy poco tiempo. Y de hecho, si veis, tengo una frase marcada. Yo ahora he empezado a marcar los libros, pero tengo como una frase del principio marcada, que es del homenaje de Andy Sal, que son como del primer libro, porque me pareció muy, muy bonita. Y nada, me gusta mucho también que ella va contando como en los capítulos pone como 2 días desaparecido, 3 días desaparecido, 4 días desaparecido, 5 días desaparecido, porque sabemos que los casos de desaparición son muy importantes las horas, o sea, contra más días pasen, más difícil es encontrar a la persona. Y me gusta mucho cómo se resuelve el caso, o sea, me gusta mucho la resolución del caso. Vale, miento. Claro, es que paréntesis. Sí que hubo una cosa del final que me sorprendió. O sea, yo tenía sospecha de unos personajes, que esos personajes están implicados en todo esto, y realmente son como la cabeza pensante de todo esto, pero hay un personaje que es como parte de la ejecución. No, parte de la ejecución y parte del por qué todo se origina, que realmente no me esperaba para nada y que realmente cuando me dijeron el nombre en el libro pensé, ¿esta persona quién es? En plan, vuelve para atrás y búscala porque no sé quién es, y al final luego sí que caí. Pero eso sí que me sorprendió un montón. Ahora, claro, estaba recuperando, porque claro, yo cuando leí las otras personas implicadas dije, jolín, es que me lo esperaba. Y me olvidé de que esa otra persona también está implicada y no me la esperaba para absolutamente nada, así que también es un punto a favor muy bueno para la autora. Y nada, que os lo recomiendo un montón, que para Halloween maravilloso, o sea, si os gusta la policíaca. A mí el thriller no me gusta así como los libros en los que, o sea, que dan muchísimo, muchísimo miedo, es como, o sea, yo no puedo leer, por ejemplo, a Stephen King, me da muchísimo miedo, entonces, en cambio, leo novelas policíacas como a Natasha Preston o a Holly Jackson, porque me gustan un montón, y para Halloween, van maravillosamente bien, o sea, te dan miedo de verdad, o sea, a mí me dieron muchísimo miedo. Este libro me dio miedo, de pánico, de realmente sentir miedo.
Así que nada, lo recomiendo un montón para estas épocas así de Halloween, fantástico y maravilloso. Y nada, dejadme en comentarios qué libros estáis leyendo ahora mismo, qué libros me recomendaríais para Halloween, por favor que no sean thrillers, porque entonces no voy a poder con ellos y no me los voy a leer porque me superan, porque soy una persona muy miedosa. Pero dejadme en comentarios si lo habéis leído y qué os ha parecido, y si os esperabais uno al final, sin spoilers, porfa, y si vais a hacer spoilers, marcadlo, y la gente que no hayáis leído el libro no leáis los spoilers. Y nada, os lo recomiendo muchísimo. Cuando... Ah, pues no, mira, el primero... Ah, mira, aquí está la foto. Pues el primero no es... Es blanco, no es... rojo. Pues no sé por qué en mi cabeza era rojo. Bueno, nada, comentadme si lo vais a leer, qué os ha parecido el vídeo, qué os ha parecido el libro, y os lo recomiendo un montón, de verdad, leedlo. O sea, porfa, si sois muy miedosos como yo, no os preocupéis, porque sí que da miedo y sí que da como... parece que te estén observando a ti también, pero no, o sea, solo mientras lees el libro y como un rato posterior, porque luego ya pues te pones a hacer otras cosas con tu vida y seguramente se te pasa, como a mí. Pero es muy bueno y merece muchísimo la pena que lo leáis, de verdad. Y nada, os mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene. Disfrutad de Halloween.